Bueno, comenzamos a hablar ahora de la propuesta de Popper para las ciencias sociales fundamentalmente, porque como lo dice el título, Popper desplegó en una teoría política y social las consecuencias de la idea de racionalidad que está implícita en su concepción de la ciencia. Es decir, Popper amplía su propuesta de racionalidad de la ciencia del campo de las ciencias naturales al de la filosofía política. Entonces, el objetivo de sus obras, La sociedad abierta y sus enemigos, de 1950, y La miseria del historicismo, que escribió entre 1944 y 1945, fue el de ampliar su epistemología a una teoría fundamental de la libre convivencia, al mismo tiempo que un objetivo muy importante que tenía Popper era criticar el historicismo y el irracionalismo totalitario que él identificaba con filósofos como Platón, Hegel y Marx. Como les decía, entonces el objetivo era ese. Para Popper recibe sus primeros elementos de la racionalidad, digamos, recibe sus primeros elementos de la doctrina popperiana de las ciencias naturales, pero se alimenta y enriquece de sus elaboraciones en el campo de la filosofía política. Entonces, la racionalidad transita, digamos, de la contrastación empírica y la falsabilidad, que es en el ámbito de las ciencias naturales, a esa disposición de ser criticado y el deseo de criticarse a sí mismo del racionalismo crítico. Y el racionalismo crítico es un modelo que Popper va a aplicar no solamente al ámbito de las ciencias naturales, sino también al ámbito de las ciencias sociales, al ámbito de la filosofía política, al ámbito del análisis social en términos generales. Esto implica una visión global del hombre, de su modo o de su forma de racionalidad y de la sociedad en que vive. Entonces, el tránsito es desde la aplicación del método descrito en la lógica hasta la adopción de esa actitud crítica o racional, y en ese tránsito hay lo que uno puede llamar un deslizamiento semántico. Es decir, la contrastación y la falsabilidad en las ciencias naturales dan paso, como se dice acá, a la disposición de ser criticado y el deseo de criticarse a sí mismo. El método entonces se ha convertido en una filosofía que es el racionalismo crítico. Al comienzo del análisis de la propuesta de Popper habíamos mencionado que justamente como los dos pilares de su propuesta son el racionalismo en base a la lógica y esa idea de que todo debe ser criticado, esta propuesta popperiana, que se conoce con el nombre de falsacionismo, también es conocida con el nombre de racionalismo crítico. El racionalismo para Popper incluye, como dice acá, intelectualismo y empirismo. Entonces el racionalismo está identificado con la actitud científica. Y ya sabemos que para Popper la actitud científica es la actitud crítica, ¿no? Ya vimos en el desarrollo de las ciencias naturales que lo que hace a la ciencia justamente racional es el sometimiento a la crítica. Bueno, en el caso de las ciencias naturales, el sometimiento a la crítica a través de los test experimentales. Ahora, la idea que tiene Popper de racionalidad, o la concepción que tiene Popper de racionalidad, es una concepción instrumental. Los fines no están incluidos en la consideración de la razón. Es una racionalidad que tiene que ver con los medios y no con los fines. Esta concepción instrumental lo que significa es adecuar los medios disponibles para llegar a los fines, cualquiera sean ellos.
Es además una concepción humanitarista, en el sentido de que reconoce, como dice ahí, en todo semejante, una fuente potencial de raciocinio e información razonable. Es decir, lo que sostiene Popper es que uno, cuando debate, cuando discute con otra persona, tiene que partir del punto de vista de que el otro es un ser racional y que tal vez pueda tener razón en su punto de vista. Este racionalismo tiene un contenido ético, social y político, y lleva implícito un modelo social que es el de la sociedad abierta, el de la competencia, o sea, un modelo de sociedad abierta que se caracteriza por estos aspectos que dice acá, es decir, se caracteriza por la competencia, por la iniciativa individual, por la democracia como único medio para lograr el control del poder físico y de la explotación física, por las libertades formales, por el control político del poder económico como aspiración. Es decir, es el modelo de muchos países, y en términos generales, digamos, es el modelo de la sociedad capitalista. Bueno, y como decíamos en la primera diapositiva, si no me equivoco, uno de los objetivos de Popper es la crítica al historicismo, que dijimos, él identificaba con algunos filósofos como Platón, Hegel y Marx. Popper entiende por historicismo un punto de vista sobre las ciencias sociales que supone que la predicción histórica es el fin principal de estas y que supone que este fin es alcanzable por medio del descubrimiento de los ritmos o los modelos de las leyes o las tendencias que yacen bajo la evolución de la historia. Lo critica además como un método pobre, mísero, incapaz de conseguir los resultados que promete. Popper cree que el historicismo se equivoca fundamentalmente en que sus leyes de desarrollo resultan ser tendencias absolutas, tendencias que, como las leyes, no dependen de las condiciones iniciales y que nos llevan, según él, irresistiblemente en una cierta dirección hacia el futuro, ¿no? Eso es lo que Popper critica del historicismo, esas leyes que según Popper, según el historicismo, nos llevan irresistiblemente en una cierta dirección hacia el futuro, dice que son la base, para Popper, de profecías incondicionales como opuestas a las predicciones condicionales científicas. Entonces, como les decía, en esos dos libros, en La sociedad abierta y sus enemigos, en La miseria del historicismo, que él critica a este historicismo, esas dos obras pueden ser descritas como libros de filosofía política. Como él mismo dice, esas dos obras nacieron de la teoría del conocimiento que él había planteado en su primer libro, La lógica de la investigación científica, y de la convicción de que los puntos de vista de los seres humanos, muchas veces inconscientes, sobre la teoría del conocimiento y sus problemas centrales, son decisivos para nuestra actitud respecto a nosotros mismos y respecto a la política, ¿no? Entonces, por eso es que uno puede decir que la propuesta de Popper respecto, bueno, del ámbito de lo social es una ampliación o una extensión de lo que él había pensado para la ciencia, y por eso menciona, ¿no?, como punto de partida su trabajo principal en el ámbito de las ciencias naturales, que era la lógica de la investigación científica. Es así que él, en La sociedad abierta y sus enemigos, subraya que el método crítico puede ser generalizado, extendido lo más posible, y que sugiere que tal demanda de extensión de actitud crítica puede ser denominada, como dijimos, racionalismo crítico. Entonces, es en ese sentido que a su filosofía hay que entenderla como el desarrollo de una teoría de la ciencia que finalmente resulta en una teoría general de la racionalidad y de la convivencia. Y la tesis de su filosofía social es el
desarrollo consecuente de su epistemología, una epistemología que es la concreción en el orden de la experiencia natural de una idea de razón más amplia y general. Y en ese sentido, digamos, de esa crítica, es que, bueno, él va a criticar el historicismo, entendiéndolo, como se dice acá, como un método pobre, mísero e incapaz de conseguir los resultados que promete, por estas características que él menciona acá, y que, bueno, vamos a ver un poco más en profundidad en algún otro momento. En algún otro momento de las próximas diapositivas, quiero decir, ¿no? Entonces, para él, como decíamos recién, el método crítico puede ser generalizado, ¿no? Y volvamos a una definición que ya, o a una caracterización que ya habíamos dado, que era la de objetividad científica. ¿Se acuerdan que para Popper lo que se llama objetividad científica no es el producto de la imparcialidad del hombre individual, sino que la objetividad científica viene dada por el carácter social o público del método científico. Nosotros habíamos visto una definición o una caracterización semejante a esta, en la que decíamos que recordábamos que para Popper la objetividad científica no tenía que ver justamente, como dice acá, con el hombre, con el científico individual, y para eso Popper Popper se diferenciaba y fundamentalmente buscaba diferenciarse del neopositivismo, que se acuerdan, situaba la objetividad científica en que las observaciones de los científicos individuales fueran lo más neutras posible. Bueno, Popper ya sabía que eso no era posible en el sentido en el que lo proponían los neopositivistas, por eso basaba o hacía descansar, digamos, la objetividad científica, no en el científico individual, sino justamente en lo social del método científico. Por eso lo que decíamos recién de que la objetividad está en el carácter social o público del método científico, y entonces la imparcialidad del hombre, en vez de ser la causa o la base, como era en el neopositivismo, es el resultado de ese aspecto social del método, ¿no? Es lo que dice aquí, la imparcialidad del hombre de ciencia individual, si es que existe, es más bien el resultado que la fuente de la objetividad social o institucionalmente organizada de la ciencia. Popper no busca la objetividad en el científico individual, sino que lo busca en el colectivo de la ciencia, porque la objetividad científica en última instancia está fundamentada en la crítica. Y la crítica es algo que es público y es social. ¿Social en qué sentido? En que la realizan los científicos, no social en el sentido del ámbito de lo social, porque ustedes ya saben que Popper distingue entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, y el contexto de descubrimiento no es tema de análisis para la filosofía de la ciencia. El método científico es algo social porque es hecho, porque es realizado por los científicos, porque la crítica de la que estamos hablando es, bueno, un científico expone una teoría y una vez que la expone, bueno, es pasible de ser criticada por los científicos en términos generales. Es el método, entonces, el que garantiza la objetividad científica, ¿no? Eso era lo que habíamos visto. Más concretamente son los aspectos del método que constituyen conjuntamente lo que se puede decir el carácter público del método científico. Bueno, esos aspectos que constituyen al método como público son los responsables de la objetividad. Esos dos aspectos, recalco, son la crítica libre y ahora, bueno, el esfuerzo por zanjar las discrepancias, ¿no? La crítica libre y el esfuerzo por zanjar las discrepancias que en el ámbito de las ciencias naturales son en base a un árbitro imparcial, que es la experiencia,
Y entonces Popper se va a ver a sí mismo como un racionalista que entiende justamente por racionalismo una actitud que busca resolver tantos problemas como sea posible mediante la apelación a la razón. Y eso no va a ser solamente, vuelvo a repetir, en el ámbito de las ciencias naturales, sino también en el ámbito de las ciencias sociales. Ahora, a pesar de, bueno, a pesar de nada, ahora después digo a pesar de qué. Entonces, la generalización del método esta de la que nos habla Popper, dice, la única salida para las ciencias sociales es olvidar todos los artificios verbales y encarar los problemas prácticos de nuestro tiempo con la ayuda de los métodos teóricos que en esencia son los mismos en todas las ciencias. A ver si puedo... Veamos, si puedo... Son los mismos, dice, en todas las ciencias. ¿No? Quería ver si podía subrayar. A ver. Son los mismos, ahora sí, en todas las ciencias. ¿A qué nos referimos con, dice, con los métodos? El método de ensayo y error, es decir, lo que ya hemos mencionado varias veces como la invención de hipótesis y su verificación o su corroboración, si quieren, no usemos la palabra verificación, aunque Popper la usa ahí. Mejor usemos corroboración para no confundirnos, digamos, con el neopositivismo, la invención de hipótesis entonces y su corroboración en la experiencia. Entonces, ese mismo método de ensayo y error que nosotros ya describimos, ya caracterizamos para las ciencias naturales, Popper lo va a extrapolar a las ciencias sociales también. Lo que vamos a ver ahora, y ahí venía eso que yo decía, a pesar de, es decir, a pesar de esta generalización del método, y esto que acabo de decir, que el método es el mismo en todas las ciencias, el método de ensayo y error, vamos a ver que hay algunas precisiones, digamos, porque no son diferencias. Él utiliza algunas nociones específicas para la ciencia social. Entonces, es por eso que dice, necesitamos una tecnología social cuyos resultados puedan ser puestos a prueba por una ingeniería social de tipo gradual. Él va, como vamos a ver ahora ya nomás en la próxima diapositiva, a acuñar 3 nociones específicas para las ciencias sociales, pero como dice el título, el método sigue siendo el mismo en los 2 ámbitos de las ciencias, ¿no? Es decir, el método de ensayo y error. Esto no es la primera vez que pruebo esto y no sabía que esto quedaba... bueno, veamos cómo lo puedo borrar. Ahí está. Entonces, la primera noción es la de lógica situacional. Dice, el método del análisis situacional fue desarrollado a partir de lo que previamente yo había llamado el método cero. El punto principal consistía aquí en un intento de generalizar el método de la teoría económica de modo que fuese aplicable a las restantes ciencias sociales teóricas. Es decir, bueno, les leo las 3, porque ahora en realidad lo único que quiero hacer es leer las 3 nociones y después voy a empezar una por una a analizarlas. Tecnología social fragmentaria es el método de composturas parciales combinado con el análisis crítico, es el principal camino para conseguir resultados prácticos tanto en las ciencias sociales como en las naturales. Es el método que busca y combate los males más graves y serios de la sociedad, en lugar de encaminar todos los esfuerzos hacia la consecución del bien final. Y por último, la ingeniería social fragmentaria. Dice, usaré la expresión ingeniería social fragmentaria para describir las aplicaciones prácticas de los resultados de la tecnología fragmentaria. Entonces, el primer elemento de esta trilogía, por decirlo
de alguna manera, consiste en analizar y explicar la conducta de los agentes individuales que intervienen en ella a partir de la situación misma, sin apelar a aspectos subjetivos. De eso se ocupa la lógica situacional. Es obvio, digamos, que no se puede ocupar de los aspectos subjetivos, por lo que decíamos hace unos instantes, es decir, para Popper el contexto de descubrimiento no entra dentro del análisis filosófico de la ciencia. Entonces, lo que se pretende hacer mediante ese modelo que es la lógica situacional es explicar la conducta de los agentes que intervienen en ella de una manera racional, porque se supone que los seres humanos en términos generales actúan racionalmente. Por eso yo hoy decía que el racionalismo es una actitud en que predomina, como dice Popper, la disposición a escuchar los argumentos críticos y aprender de la experiencia, y fundamentalmente a suponer que el ser o el individuo que yo tengo enfrente es un ser racional, y en ese sentido, como decíamos también, a admitir que uno puede estar equivocado y que el otro puede tener razón, ¿no? Es a eso a lo que se refiere con la actitud racionalista, que según Popper es muy semejante a la actitud científica, que era la creencia de que para la búsqueda de la verdad se necesita cooperación, y que con la ayuda del raciocinio, digamos, sobre la razón, se puede alcanzar la objetividad. Entonces, la lógica situacional está basada, como vamos a ver ahora después, en lo que él llama el principio de racionalidad. Y el principio de racionalidad tiene que ver con eso, ¿no? Con considerar que los individuos son racionales y por lo tanto actúan racionalmente, y entonces a partir de eso se puede elaborar ese modelo partiendo de la situación misma sin apelar a aspectos subjetivos. Entonces, se construye la situación en base a esa suposición de completa racionalidad, y a partir de ese modelo se evalúa si esa conducta real se desvía de ese modelo, es decir, de esa racionalidad, o cuánto se desvía de ese modelo. Bueno, y ese análisis situacional o esa lógica situacional se ve acompañada por estas otras dos nociones, la de tecnología social fragmentaria y la de ingeniería social fragmentaria, y toda esta lógica, digamos, de la situación está inspirada, o para eso, o para esta propuesta, Popper se inspira en el método del economista von Hayek, también lo vamos a mencionar después, que von Hayek propuso un método para la economía y que Popper extrapoló a las ciencias sociales, ¿no? Este análisis de lógica, este análisis situacional o esta lógica situacional fue desarrollada por Popper a partir de lo que llama el método cero, y donde el punto principal justamente es generalizar el método de la teoría económica de modo que fuese aplicable al resto de las ciencias sociales. Y bueno, como les decía, la lógica situacional entonces se ve acompañada por estas otras dos nociones, la tecnología social fragmentaria y la ingeniería social fragmentaria, que en términos muy generales y rápidos consiste la tecnología social fragmentaria en proponer ciertas, como él dice, composturas parciales, ¿no? Son las propuestas de hipótesis que veíamos cuando hablábamos del método de las ciencias naturales para resolver determinados problemas. Bueno, es la propuesta, por decirlo en algún sentido, es una propuesta teórica de hipótesis tentativas para resolver determinados problemas sociales. Y después hay que aplicarlo a eso en lo real, y es la ingeniería social fragmentaria la que se ocupa de aplicar esas composturas parciales que teóricamente, digamos, entre comillas, propone la tecnología social fragmentaria. Pero bueno, al análisis de cada una de ellas vamos a volver enseguida. Entonces, las ciencias sociales
utilizan modelos. Las ciencias naturales también utilizan modelos, pero no necesariamente. Es decir, las ciencias naturales pueden utilizar modelos o no. En las ciencias sociales los modelos son mucho más importantes. Esos modelos justamente son las descripciones o construcciones de situaciones sociales típicas, era lo que decíamos recién, de la lógica situacional o del análisis situacional, ¿no? La construcción de un modelo suponiendo la racionalidad de los agentes y después comparar el comportamiento real del individuo con ese modelo. Entonces, los modelos son las hipótesis contrastables de la ciencia social. Esas hipótesis que nosotros, ¿se acuerdan que ubicábamos en el paso 3 del método científico, ¿no? El científico de las ciencias naturales, decía Popper, parte de un problema, bueno, se inspira en determinadas fuentes para elaborar y ahí va, una hipótesis provisoria, tentativa, conjetural para resolver el problema. Bueno, esa hipótesis que estaba en el punto 3 del método son los modelos de los que hablamos acá en las ciencias sociales. Y esos modelos, dice Popper, actúan junto con el principio de racionalidad. Eso era lo que les decía hace unos instantes, que íbamos a ver acá el principio de racionalidad. ¿En qué consiste el principio de racionalidad? Bueno, el principio de actuar apropiadamente o de acuerdo a la situación. Los individuos son seres racionales, y en ese sentido Popper supone, y así es lo que dice, nos debemos enfrentar al otro, es decir, nos debemos situar frente al otro, porque no es un enfrentamiento necesariamente, situar frente al otro pensando que es un ser racional y por lo tanto actúa racionalmente. Este principio de racionalidad es una consecuencia del supuesto metodológico de que debemos tratar a las ciencias sociales, a los fenómenos sociales, en términos de los rasgos objetivos de la situación, ¿no? Incluyendo los aspectos objetivos de las expectativas y las metas de los seres humanos. Entonces, el principio de racionalidad es imprescindible para justificar la acción de los agentes en una situación. Entonces, el principio de racionalidad, como dice acá, es imprescindible para justificar la acción de los agentes en una situación. El principio de racionalidad es un enunciado, ¿no? Y como cualquier enunciado, lo que uno debería pensar es que es falsable, ¿no? Como cualquier enunciado de la ciencia, porque eso fue lo que nos dijo Popper de todos los enunciados científicos. La cuestión es que nosotros acabamos de decir que el principio de racionalidad es necesario, es imprescindible para justificar la acción de los agentes en una situación. Entonces, si este principio tiene esa condición de necesidad, es lógico que inmediatamente surja la pregunta acerca de su falsabilidad, porque un enunciado, si es falsable, no es necesario, es contingente, es decir, puede estar como puede no estar, o ahora está y después no está porque ha sido falsado. Entonces, si va a ser usado en las explicaciones científico-sociales, uno debería esperar que fuera falsable. Si no lo fuera, no estaríamos cumpliendo con el principio, con la idea de demarcación que propone Popper, ¿no? Recordemos el comienzo de la propuesta de Popper, de que justamente el criterio de demarcación es la falsabilidad de los enunciados. Un enunciado es científico en tanto y en cuanto sea falsable. Entonces, Popper al principio propone que ese enunciado, el principio de racionalidad, era falsable, pero a partir de 1967, es decir, hasta sus
hasta sus trabajos de 1966, Popper sostiene que este principio es falsable, pero desde 1967 argumenta lo siguiente, que si bien es potencialmente falsable, no es actualmente falsable. Es decir, si bien es potencialmente falsable, es actualmente infalsable. Acá utilizándolo de potencia y acto en el sentido aristotélico. ¿Qué quiere decir que es actualmente infalsable? Que decidimos no considerarlo falsado bajo ninguna circunstancia. Es decir, que a pesar de saber que es un enunciado científico y en tanto que podría ser falsado, se decide convencionalmente, es una decisión que se toma, no falsarlo bajo ninguna circunstancia. Es decir, lo que propone Popper es que al enfrentar una experiencia falsadora, no vamos a falsar nunca el principio de racionalidad, sino que vamos a revisar el resto de las hipótesis que intervienen en esa experiencia falsadora, ¿no? Vamos a mantener por convención, sin falsar, ese principio de racionalidad. Popper dice que va a tomar a ese principio de racionalidad en forma actualmente infalsable, es decir, que no lo va a falsar o que no va a buscar falsarlo, como una decisión metodológica. Lo que Popper quiere decir es que vamos a aprender mucho más manteniendo sin falsar el principio de racionalidad y revisando el resto de las hipótesis, que lo que aprenderíamos si falsáramos ese principio de irracionalidad, que por otra parte ya sabemos que no es estrictamente verdadero, porque ya sabemos que hay acciones que no son apropiadas o que no son racionales. Pero si bien sabemos que no es estrictamente verdadero, porque no todos los individuos actúan racionalmente absolutamente en todas las situaciones, sabemos que está muy cercano a la verdad. Entonces, Popper sustenta, basa, digamos, esa actitud de no falsarlo en una decisión metodológica. Lo que, en algún sentido, lo que está diciendo Popper es que abstenerse de culpar al principio de racionalidad es una buena política, como les decía, para aprender más. Porque dice, no, él lo que dice es que no aprendemos mucho si nos enteramos de que no es estrictamente verdadero, porque ya lo sabemos, ¿no? Era lo que decía recién, ya sabemos que hay acciones que no son apropiadas, pero también sabemos que a pesar de no ser verdadero, está suficientemente cerca de la verdad. Bueno, por supuesto que más allá de que sea una convención metodológica, por supuesto que esta decisión justamente metodológica pone, por decirlo de alguna manera, en bancarrota toda la estrategia metodológica popperiana, ¿no? Porque, bueno, para empezar, no cumple con el criterio de demarcación, justamente lo que recordábamos recién, para Popper el criterio de demarcación es que un enunciado científico tiene que ser falsable, si no, no sería científico. Bueno, y acá, si bien él admite, o sea, no solamente, si bien él admite que es falsable, decide que no lo va a falsar, pero justamente lo que Popper dice es que, y eso fue lo que repetimos varias veces, que el científico tiene que ser activo en la situación de tratar de falsar un enunciado, algo que no se estaría cumpliendo en este caso. Y fíjense además que esto contamina todo el análisis de las ciencias sociales, porque si justamente lo que estamos diciendo, el principio de racionalidad, es imprescindible para justificar la acción de los agentes, quiere decir que es un principio que actúa en todas las situaciones. Entonces nosotros tenemos un principio que está actuando en todas las situaciones sociales y en ese sentido, entre comillas, está contaminando por este problema de la falsabilidad, está contaminando todos los análisis que se hacen de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, aceptar, aunque sea
actualmente, es decir, aceptar el no someter a crítica el principio de racionalidad, es una macro excepción a una recomendación que fue reiterada sistemáticamente por Popper, ¿no? Que en el sentido de que en la ciencia no debía haber explicaciones o hipótesis que estuvieran más allá de los intentos de falsación, ¿no? Y además era una premisa, digamos, que proponía Popper justamente para distinguirse de los neopositivistas, ¿no? Criticando esa idea que tenían los neopositivistas de tomar a los enunciados observacionales como algo cierto, seguro, y bueno, justamente toda la propuesta de Popper se basaba en que no había ningún enunciado, ni siquiera los observacionales de los neopositivistas, es decir, los básicos de los que habla Popper, que se pudieran tomar como ciertos, como fijos, como no falsables. Entonces yo les decía que, me voy a quedar en esta anterior todavía, entonces les decía que este principio de racionalidad, Popper lo toma, o esta propuesta Popper la toma de un filósofo y economista característico del neoliberalismo, que es Friedrich von Hayek, es un austríaco. Von Hayek lo que propone son algunas características del conocimiento social. En primer lugar, que von Hayek habla del carácter radicalmente subjetivo de las ciencias sociales, dice que un rasgo característico o esencial de estas ciencias es la metodología individualista, que es un tópico que va a tomar Popper, en el sentido de que los fenómenos sociales, incluso los colectivos, deben ser estudiados en los términos de sus individuos, ¿no? En los términos de las acciones y las relaciones de esos individuos, porque los colectivos son construcciones mentales. Y justamente la crítica a la justicia totalitaria y a la ingeniería social utópica que hace Popper devienen de esta concepción de totalidad que hereda de von Hayek. Y bueno, otra de las cosas que propone von Hayek, que también va a influir en Popper, es que todos los fenómenos sociales se relacionan con fines o propósitos, una relación que siempre caracteriza a conductas de individuos.